Bien, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Qué Gracias a Dios, bueno. bien. ¿Usted de qué país es? De aquí de El Salvador. Del Salvador. ¿Puede poner su cámara? Mire, amigo, que ya estoy acostado ya. No, pues eso no es problema. ¿De qué departamento es? De aquí del Morazán. De Morazán. Ya he llegado por allá. Ya he pasado por Ujú. Morazán. Ajá. Yo soy de Sonsonate. Ah, qué bien va. Sí, hombre, somos paisanos. Ah, qué bien va. ¿A qué iglesia pertenece usted, si se puede saber? A la Cristo te llama. Cristo te llama, esa es Ujú. pentecostal Sí, o no es profética. no. Conoce las proféticas. Sí, las proféticas como que son las que profetizan. Yo fui a dos de esas. Ajá. Yo iba donde hay profetas, Ah, qué bien. pero me salí porque engañan a la gente. Ajá. Entonces sí estuve en el protestantismo Ah, ya. y ahora predico a Cristo en su verdadera iglesia. Sí, sí. Entonces, Anthony, ¿qué me puede comentar en esta noche? Bueno, de todas las congregaciones, a ver cuál será la verdad, va. Saber cuál será la verdad. Ujú. Eh, Usted estuvo en el ejército, veo. Sí, así es. Eh, ¿En qué año estuvo? En el 84 hasta el 92. Ya estuvo, ya hace rato. Sí, Ya estuvo hace rato. Fíjese ajá, de que yo le puedo creer a usted porque veo su fotografía y porque yo sé que ha de tener algunas pruebas, quizás un su tatuajito, porque eso se hacían. Mis dos hermanos estuvieron en el ejército. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué le pregunto esto? Porque ajá, hay registros, me imagino, de que usted estuvo en determinado batallón. Si usted así se es. portó bien o se portó mal, eso está registrado. De la misma manera, hay registros de la Iglesia Católica en los primeros siglos, en los primeros siglos, porque usted, si yo le pregunto, me va a decir yo soy cristiano, pero usted sabe que hay una barrera de tiempo que los hace tener un tope en la historia para no ser la iglesia de Jesucristo, porque no estaban antes de Martín Lutero. Entonces, usted como una persona, yo sé que ahí estudian, sabe de que los evangélicos o el protestantismo nace el 31 de octubre de 1517. Entonces, la Iglesia Católica, hay registros del siglo primero, siglo segundo, hablando del año 90, del año 40 se encontró un reclinatorio con un crucifijo en el año 40. Entonces, pues ahí podemos ir viendo nosotros cuál es la iglesia que estuvo en esos tiempos apostólicos. Ajá. ¿Usted sabía de Lutero? Este, sí, así he escuchado la historia. ¿Y qué piensa de eso? Bueno, según dicen que fue un reformador. A ver, Él fue un monje, él fue ajá, un monje de que pues
era un pensador, pero tenía problemas nerviosos. Yo he leído sobre él. Tengo un par de libros sobre la doctrina de él, de Lutero. Aquí está uno que se llama el Catecismo Menor de Lutero. Ajá. Lutero tenía su catecismo. Los Ya. evangélicos tienen catecismos. Hay varios catecismos que son evangélicos. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos con seriedad a leer, nos damos cuenta de que lo que era el evangelicalismo no es lo que es ahora. Sí, sí. Así que no sé, Anthony, qué pues nos quiera aportar. Pues yo acerca de historia no puedo mucho, no puedo. Sí, Ujú. pero sí ya había escuchado hablar sobre eso. Sí, Yo no voy a ponerme a inventar cosas, fíjese, no puedo yo, porque no sería conveniente mentir. Si usted ve, yo tengo muchos libros y muchos de esos son evangélicos. ajá. Muchos de esos son evangélicos y ahí se ven en los mismos libros evangélicos que la iglesia primitiva era la iglesia católica. Sí, sí. ¿Usted por qué no es católico, Anthony? Porque, bueno, no he ido ni una vez. No ha ido ni una vez. Fíjese No. de que es bastante, gracias hermana Connie, gracias, es bastante triste porque cuando usted se pone a estudiar, usted se pone a estudiar primero, la iglesia que le dio la Biblia al mundo es la iglesia católica, Sí, sí. porque Jesús no mandó a escribir, él mandó a predicar. Y si usted lee Hechos 20:28, dice, cuídense ustedes mismos y al rebaño, al cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para pastorear a la iglesia de Dios que él se compró con su propia sangre. Entonces, los pastores son los obispos. Eso usted lo puede ver en Filipenses 1 de la misma manera. Allí se encuentran los obispos y los diáconos. Sí, sí. Así es que, pues si yo pues llego por esos rumbos a misionar, pues yo con gusto me echar una platicadita por allá echándonos una, una horchatía. Ah, qué bueno, qué bueno. Está bien, entonces, oye. Bueno, Anthony, cuídese. Gracias, gracias Dios lo igualmente, bendiga. gracias. Feliz noche. Feliz noche, Dios lo bendiga. Amén. Dice Jared, falacia de petición de principio, dice. Suba. Le voy a mostrar sus falacias de petición de principio. ¿Me deja subir? Claro que sí. Gracias, hermana, por esos regalitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bendecido. ¿Y usted? ¿Qué tal? Bien igual, bien, ¿A pero qué, no tan cómodo perdón, viendo lo que estaba perdón, comentando. perdón. ¿A qué iglesia pertenece? Yo pertenezco a la Iglesia Bautista, ¿A cuál? a la Bautista de Confesión de Londres de 1689, pero estoy viendo que usted está suponiendo muchas cosas, me gustaría que lo pruebe. Suponiendo que, Está asumiendo que tu iglesia enseña lo mismo que enseña la iglesia primitiva. ¿Me podrías dar un ejemplo de la veneración proskinesis, como la palabra griega dice, que se practicaba en la iglesia primitiva? ¿Lo puede demostrar con la Biblia? tranquilo, tranquilo, mi amigo. Primero, vamos a definir
porque es el rumbo que llevaba esta conversación. Vamos a definir si los bautistas estaban en el siglo I o si la Iglesia Católica. Porque usted dijo Ya, falacia perfecto. de petición de principio. Entonces, si Sí, usted falacia de viene, petición de principio. si usted viene acá, usted me tiene que demostrar que estoy mintiendo. Claro que sí, porque nosotros nos basamos en la doctrina bíblica. Dice la Biblia, en Hechos, cuando predicó el apóstol Pedro, tu supuesto papa, dice que el primer concilio fue en Jerusalén, no en Roma. Entonces, si alguien pudiese alegar que estaba ahí, sería el ortodoxo, ¿no? ¿Quién ha dicho que fue en Roma? Es lo que quiere tu concilio, porque tú eres el Pero ¿quién ha sucesor, dicho, mi ustedes siguen amigo? la línea papal, ¿no? ¿Quién ha dicho? Y el sumo pontífice no ¿Quién es ha dicho eso? Escuche eso. tu Escuche lo que yo le catecismo, voy a es tu decir. catecismo, ¿te lo leo? ¿Te lo Señor, leo? señor, permítame. ¿Dónde fue, por ejemplo, en el 325, dónde fue el concilio? ¿El concilio niceno estaba hablando? Sí, Ya, y ese el primer por concilio sale en eso. Hechos, te lo leo. ¿Quién le ha dicho a Estaba usted, Santiago, el hermano del Señor también. señor, quién le ha dicho a usted que todos los concilios tienen que ser en Roma? Falacia de hombre de paja. Yo no dije que todos han de ser No, en Roma, pero si tú señor, dices que tu iglesia primitiva era la no, primera, el primer concilio sale en tranquilo, Hechos. Y señor, sale Santiago y sale señor, Pedro. Y es señor. en Jerusalén, no Vamos es a en hacer, Roma. vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a contar hasta 10 para que se tranquilice. Yo estoy Primero, tranquilo. yo no Pero he me puede responder a dicho, mí porque me estaba señor, interrogando y no me está señor, respondiendo. no, yo no lo estoy interrogando, porque usted viene a mentir, a hacer muñecos de A ver, ¿cuál paja. es la mentira? Señor, déjeme hablar, sea educado. Que yo he dicho que todos los concilios tienen que ser en Roma. ¿Cuándo dije yo eso? Eso es una falacia de hombre de paja. Yo no dije que todos debían ser en Roma. No, Tú pero usted dijiste, dijo de que yo. Ah, entonces ahí ves que no fue en Roma, sino en Jerusalén. ¿Cuándo yo he dicho que tienen que ser todos en Roma? tú estabas diciendo recién al hermano que no sabía mucho, le estabas diciendo que tu iglesia estaba en el siglo I Sí, y que los estaba en el concilios siglo se daban primero. ahí. ¿Cómo? Habían en Roma, pero No, el concilio se dio en mentiras. Jerusalén, Señor, el primer señor, concilio. señor, permítame. ¿Cuándo le dije yo que todos los concilios tenían que ser en Jerusalén, en Roma? ¿Cuándo dije yo eso? Pero yo tampoco dije eso. ¿Por qué estás haciendo una Usted lo falacia del hombre de dijo. paja? No, yo no dije eso. Yo te estoy Óigame, diciendo que el primer concilio fue en Jerusalén. No estamos de mienta. acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿quién Entonces, le ha dicho a evidentemente no usted, es en la sede señor, romana, es de señor, Jerusalén y así pertenece a la no, sede ortodoxa? señor, así no vamos a ninguna parte? Tranquilo, ordenémonos. Usted me puede mostrar a mí que no era, que no existía la iglesia de Roma en el siglo I. No, si existe la iglesia cristiana en general, existen, pero están no solamente en Roma, está en Jerusalén, está en Éfeso, está Era, en las siete mi iglesias del amigo, Apocalipsis, en Esmirna. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué usted asume y no, no, trata de no, sectas a los señor, usted no va hermanos? a guiar nada, usted no va a guiar nada, tranquilo, vamos Pero a el Concilio Vaticano dialogar. II te dice que somos hermanos, ¿por qué no sigues a Vamos, tu señor, papa y a tu concilio? tranquilo, Pero tranquilo, el que está no presentando corra, catolicismo ya falso, vamos a llegar eres mal allí, católico, porque no señor, respeta lo que dice tu concilio señor, en ya vamos a Unitatis llegar Reintegratio. allí. Óigame, primero, yo sé que era una sola cristiandad, yo lo sé. Ahora, lo que yo le he dicho es que la Iglesia Católica Romana es de esa cristiandad y los bautistas del norte no, porque son una secta reciente. Pero Eso, el concilio dice otra cosa. ¿Por qué no se casa tu concilio que fue ratificado por el Papa? óigame, los bautistas del norte estaban en el siglo I, ¿sí o no?
¿La Iglesia Católica estaba en el siglo XVI en América? Sí, sí, No, pero ¿cómo se descubrió recién sí, mi amigo, cuando en se el descubrió siglo América? XVI, claro que sí, Ya, y antes de eso, en el claro que siglo sí, XII. señor. En ¿Cuándo llegan a América. América? Señor, ¿cuándo llegan a América? ¿Cuándo llegan a América? A ver, dígame. ¿Cuándo ¿Llegan a llegan a América? América? Preguntado usted, ¿cuándo llega la Iglesia Católica a América? Entonces, amigo, escuche esto, ¿Ves que con escuche, esa lógica nos señor, sirve? Falacia señor, non sequitur se llama eso. señor, escuche esto. La iglesia bautista estaba en el siglo primero, ¿sí o no? Sí, porque todas nuestras enseñanzas son doctrinales, No, no decimos que no somos, me venga porque con los esos judíos cuentos, decían que eran hijos de Abraham, y Jesús señor, le dijo que de las piedras puede señor. levantar hijos de Abraham. No, Así es que que no es ustedes no eso. se jacten, porque más antiguos que tú son tu hermano ortodoxo. Óigame, óigame. Le voy a mostrar que usted está mintiendo, que los bautistas del norte no estaban en el siglo primero. No me De partida yo venga dije, yo a soy bautista del cambiar. norte ni del sur. Dije, soy un bautista y me apego a la confesión de Londres de 1689. Entonces, Segundo esa, punto, yo no dije señor, que yo estoy del siglo primero. señor, esa secta estaba en el siglo primero, sí o no. Diga sí No o es no. secta, porque eres mal católico. Unitatis Reintegratio, Concilio Vaticano II, dice que somos por el bautismo. Somos hermanos separados. ¿Por Ya qué no vamos a sigues a tu entrar a papa? eso. Eres pésimo católico. Separados, separados. Pero somos hermanos, ¿no? Yo no he dicho que no. Entonces, ¿cómo voy a tratar de secta a tu hermano? Óigame, secta es el que se separa. Y ya se lo voy a ¿Secta leer. es el que se separa? Es totalmente falaz porque el Concilio de Claro que Trento sí, dice otra cosa. se lo voy a mostrar. Claro que sí, hoy se lo voy a Entonces, mostrar. ¿y por qué Secta se es separó el... entonces los ortodoxos o tú? Señor, señor, Catolicismo falso. no me va a cantinflear. Vamos Pero a, si tú estás a cantinflando solo. recapitular. Vamos a recapitular aquí. Usted me va a afirmar que ustedes, no sé qué le pasó a esto, que se acercó, que ustedes estaban en el siglo primero, ¿sí o no? No, mis doctrinas son todas bíblicas. Ahora tú tienes que Entonces, probarme que mis doctrinas no son bíblicas. gracias, gracias. Entonces no son la iglesia del siglo primero. Pero tú tampoco lo eres, tú. Claro que sí. A ver, muéstrame. Se lo voy a ¿Dónde, mostrar. ya, mire, te voy a pedir una pura cosa. No Una se pura lo voy a cosa. mostrar, se lo voy a mostrar. No, Ya me pero lo no. pidió y yo se lo voy a mostrar. Ahora, A ver, a ver. antes Pero de déjame. eso, antes de eso, le voy a mostrar que secta es el que se separa y ustedes son hermanos separados. Pero dice que no nos trate de secta, porque eso es lo que dice Trento y el Se lo Concilio voy a Vaticano mostrar. II, documento Unitatis Reintegratio. Ya, dice aquí otra lo cosa. tengo, aquí lo tengo, Ya, leámoslo juntos, o te lo leo yo. aquí lo tengo. No, pero todavía no, tranquilo. Le voy a mostrar, usted dijo que secta no es el que se separa. Y yo se lo voy a mostrar que sí. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. En sentido estricto dice, secta es un grupo que se separa de los grupos religiosos existentes, tales como los primeros cristianos que se separaron del judaísmo o los reformadores que se separaron de la iglesia de Roma en el siglo XVI. Usted dijo que secta no es el que se separa. Aquí dice, a ver, sí, está bien, te acepto. Tranquilo, voy a cerrar, tranquilo. Y este libro no es católico. Pero es que hay algo distinto. Señor, déjeme terminar y luego usted argumenta. Pero es que estás cometiendo una falacia. Porque Señor, a Martín Lutero los comulgaron después ustedes. usted ¿Cómo yo voy a echar a alguien y argumenta. después decirle que se fue? Después usted argumenta, señor.
Después usted argumenta Ah, porque ya, así te no escucho, te escucho, funciona. te escucho. Ya, te Así no escucho. funciona. Permítame, quiero arreglar esto porque se me acercó la cara, no sé cómo es esto. Entonces, si yo le acabo de mostrar a usted esto, yo lo leí, yo no estoy cometiendo falacia de nada, sino que le estoy refutando lo que usted vino a decir. ¿Ahora Ahora, puedo hablar yo? permítame, ahora, Pero, ¿me deja hablar? sí, permítame, solo cierro. Usted me va a mostrar de que no son secta ustedes como bautistas. Adelante. Perfecto. De partida, la bula papal, ¿quién la emitió? ¿Hacia quién la emitió? ¿Qué no la emitió el Papa Martín Lutero? ¿Qué no son ustedes los que excomulgaron también a los ortodoxos en el cisma que hubo en el 1054 y también en Gutenberg? Porque si tú echas a alguien de tu casa, yo no le puedo decir que él se fue cuando yo lo eché, ¿o no? Pues usted tiene su tiempo. Usted tiene su tiempo. Es una Aquí pregunta. usted va a mostrar de que ustedes no son secta, de que ustedes no son secta. Esté en su tiempo. Si ya no tiene nada que decir, Ya te pues demostré, pero ya le demostré que tu definición no aplica, porque tu definición dice quienes se separan. Y ustedes excomulgaron a todos los protestantes. Y en el Concilio Vaticano II lo quieren reintegrar por el bautismo. Entonces, no es secta quien lo echan, sino quienes se separan. Y ustedes excomulgaron a Lutero. primero, mi amigo, primero es el que no acepta al Papa, se vuelve cismático y le cae la excomunión late sentencia. ¿Según Y quién? déjeme ¿Según quién? hablar, señor. ¿Pero Entonces según quién? continúe usted y déme la muestra que los bautistas estaban en el siglo primero. Perfecto. Porque si usted a mí, escúcheme, si yo le doy su tiempo y lo dejo hablar, entonces argumente, muéstreme que los bautistas no son una denominación, una secta, y que sí son la iglesia primitiva. Y me va a mostrar que la iglesia católica romana no estaba en el siglo primero. Adelante. De partida partes errada, porque yo nunca he dicho, yo dije que mis doctrinas sí están en la Biblia como en la iglesia primitiva. Ahora tú me puedes decir, en la iglesia primitiva, si que existe un ejemplo, mira, si tú me das un ejemplo de que si tú no eres sujeto al Papa, tú estás excomulgado de la iglesia de Cristo con la Biblia, yo me convierto ahora mismo al catolicismo. Muéstramelo con la No le Biblia. entendí, no le entendí. Te vuelvo a preguntar. Yo te pido un solo ejemplo que me des de la iglesia primitiva donde se excomulgaba a alguien porque no creían o no se sujetaban al Papa. Y tienes que mostrarme quién es ese Papa con la Biblia. Y yo me convierto ahora al catolicismo. Bien, le voy a dar el texto. San Lucas 10:16. El que a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Y Pero si a Lutero los el que comulgaron rechaza ustedes, a mí, rechaza al que me envió. Eso dijo Jesús. El que a ustedes lo rechaza, y allí estaba Pedro, rechaza a Cristo, está excomulgado de la comunión con Cristo. Pácata, allí está mi amigo. Ahí falacia está. de hombre de paja. Pacatá te voy a No, decir, mira. Porque ¿quién no. estaba también ahí? ¿No estaba Santiago, el hermano del Señor? El que a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Sí, claro que ¿Ya? sí. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, el que lo rechaza, ¿queda excomulgado o no? Pero es que nosotros no lo estamos rechazando. ¿Queda excomulgado Ustedes, o no? perdón, Res- no, porque que no es lo mismo. respóndame. Yo no veo a Pedro echando gente. Ustedes Óigame, están haciendo lo que señor, hicieron los fariseos señor. con Pedro. Pero ¿qué decía la Dice escritura? Jesús, ¿Acaso Pedro no le escuche, deja terminar? ¿Acaso no le escuche, respondió Pedro? Es es que necesario usted me obedecer a Dios antes interrumpió, que a los usted me hombres. interrumpió. Pacatazo, obedece con pacatazo. No, usted me interrumpió. Usted dijo, muéstrame dónde por rechazarlo quedan excomulgados. El que a Sí, ustedes, Señor, ya, déjenme pero hablar.
Lo Ya escucho, habló usted, no sea maleducado, no sea maleducado. escuchando, El pero que a anda grano porque usted no tiene argumento. no me deja hablar, amigo, no me deja hablar. Te escucho. Primero, yo no tengo como Iglesia Católica, no tenemos que darle texto bíblico para todo, porque el cristianismo nunca fue sobre la escritura. San Pablo nunca fue sobre la escritura, mi amigo. ¿O sí? Perfecto. Te Nunca puedo fue sobre mostrar la que sí, escritura. pero Entonces, mi amigo, usted no espere que el católico sea sola escritura. Y también, mi amigo, para que usted, me quiera tan siquiera refutar, usted me tiene que mostrar que Pedro no era el encargado y también que la Iglesia Católica Romana no estaba en el siglo primero. Y si estaba, es la iglesia primitiva. Y su denominación, ya. no me venga con cuentos. Aquí ¿Me dejas venga hablar ahora? y muestra, aquí venga y deme fuentes. Porque si usted no Perfecto, tiene vamos a la fuentes, escritura, si porque usted la no Iglesia tiene Católica acepta la fuentes, escritura. vamos a la escritura. Muéstreme que San Pablo era solo escritura entonces. Te muestro que San Pablo era solo escritura, perfecto. Segundo Muéstremelo. Timoteo capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice? ¿Qué Dice que dice? toda la escritura, ¿cierto?, es inspirada para corregir, para instruir en injusticia. Yo te pregunto, lo que tú me dijiste recién, déjame terminar un punto primero. Tú me citaste recién Lucas, donde decía, el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿Cómo si la palabra está en plural, tú me hablas de que está el papa, que es singular? O hay muchos papas, o este texto está diciendo otra cosa. Mi amigo, el punto es la excomunión. Esa es la excomunión. Ahora, léame el texto que usted me lo acaba de dar, que toda escritura es inspirada por Dios. Allí San Pablo está mostrando que él era solo escritura. Mira, te puedo construir el caso. No solamente San Pablo, es Jesucristo mismo. Cuando él San le dice a los Pablo, fariseos, no se me vaya de allí. ¿pero No no te se me importa lo vaya que de diga allí. Jesús? ¿Acaso San no te importa lo Pablo, que diga Jesús? ¿Te importa San más San Pablo Pablo, que Jesús? Señor, ¿San Pablo era solo escritura? ¿Sí o Claro no? que sí, sí, porque el concepto Entonces, primaba. dígame usted, ¿de dónde sacó los nombres Janés y Jambres San Pablo? ¿De dónde los sacó? ¿Qué importa que de dónde lo sacó? Si él lo está escrito en la palabra, ¿no? ¿De dónde Yo te los pregunto, sacó? ¿por ¿Quiénes qué Jesús eran? dijo, escrito está, y no dijo a los Señor, fariseos que ustedes ponen ¿quiénes su eran? tradición antes que la palabra de Dios? ¿Quiénes ¿Me puedes eran? responder? ¿Me puedes ¿Quiénes responder por eran? qué Jesús dijo, escrito está? No, ¿quiénes eran? ¿Y por Janés qué y Jesús no dijo Jambres. tradición? ¿Sabía tradición rabínica? Señor, Janés y Jambres, ¿quiénes eran? Está citando el Antiguo Testamento, los de Moisés, o sea, los que decían magia contra Moisés, pero aún así está escrito en la ¿Dónde escritura. está? En la ¿Dónde está? escritura. Usted me está diciendo, está citando el Antiguo Testamento. Deme el texto en el Antiguo Testamento. Ya, ¿te lo doy enseguida? ¿Te parece? Démelo. No, ya. Ya, perfecto. Pero ahora tú me puedes probar, mientras yo No, busco el no, lo texto, espero. Yo lo espero. de Janés y Jambres. Ya, sí, Sí. pero también Pablo cita a los Le filósofos estoy atenienses. esperando. Le estoy esperando. Ya, pero déjame, pero ¿y por qué Pablo cita a los atenienses No, entonces? no. Janés y Jambres, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿De dónde saca esos nombres? Usted dice del Antiguo Testamento. Deme el texto que diga Janés y Jambres en el Antiguo Testamento. Démelo. No, porque es una tradición oral lo más probable, pero Tradición. perfecto, pero la sola San escritura no Pablo, rechaza la tradición, sino que la subyuga. San Pablo no era sola Pero es que tú no escritura. entiendes lo que es la sola Entonces, escritura. La sola escritura ahora, no rechaza la óigame, tradición, sino que la pone primero. óigame. Eso es sola escritura. Cuando usted, ya ¿Te le das voy a cuenta que no votar eso. conoces? Usted me ¿Te das dijo, cuenta que... señor, usted me dijo sí o no está citando el Antiguo Testamento, sí o no. Claro, lo más probable que sí. Porque nosotros no Entonces, tenemos, en tenemos el texto Antiguo mastorético. Testamento, en el Antiguo Testamento,
Deme el texto donde mencione a Jané y Jambré, porque usted dijo Antiguo Testamento. No, tú Démelo. estás citando la tradición judía, pero queda lo mismo, porque también cita a los Se poetas. refutó, Y se los poetas refutó. no son cristianos. Estás citando Ahora, poetas paganos. yo le ¿Y eso voy has a... inspirado a los poetas? Esa es la Poetas pregunta. ¿Eso has paganos. inspirado a los poetas No, o has no me inspirado a la cambie el palabra de Dios? tema. San Pablo No, es que es el era... mismo tema, po, San porque estás Pablo, citando algo que está extra óigame, bíblico. óigame. ¿Te das cuenta Entonces, que eres falaz no para era, argumentar? no era sola escritura. Como la iglesia nunca ha sido sola escritura. Usted no es sola escritura. Yo soy sola escritura. Tú Mentiras. no entiendes lo que es la... A ver, defíneme qué es la sola escritura. Defínamelo. ¿De qué Mentiras. es? No, defínela usted. Pero ¿cómo estás atacando lo que no conoces Defínala usted, entonces? porque yo la conozco. A ver, defínemelo. Usted le Si la da, conoces. usted le da más autoridad a la iglesia en algún punto que a la escritura. O usted va a poner por encima en determinado caso a la Biblia de la iglesia. Siempre la pone por encima. ¿Sí? Porque ustedes, claro, porque la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Por Jesús dijo, escrito está. Entonces, eso nos niega la tradición. Óigame, Entonces, ¿cómo tú dices óigame, que Pablo era señor, no era sola escritura? Porque no Pablo era sola incluye la escritura. tradición. Porque Óigame, no es una cosa negar, otra cosa es óigame, contradecirla. señor, ¿Ves que no entre conoces lo que es la, la sola escritura? entre Está la, mintiendo. Y entre la mentir es Biblia, pecado. señor, entre la Biblia y la iglesia, ¿cuál obedece usted? ¿Cuál está por encima Falacia de para falsa usted? dicotomía. Se llama Para eso. usted, señor. No, Porque pero usted, escucha, eso se llama falacia de falsa usted, dicotomía. A mí no me va a venir señor, con esos sofismas. no, Porque la no. iglesia Le verdadera va estoy a poniendo un reflejar. caso. Le estoy Pero poniendo un déjame caso. responderte, po, déjame responderte. Po. Óigame, un caso específico. Entiéndame y luego me responde. Ya te Y entendí, me dijiste, óigame, o la no, iglesia no o la me ha Biblia. Te entendido. respondo. No me ha entendido. Se lo ¿Sí me, vuelvo a repetir. ¿Me Hay dejas un responder? caso, sí, pero hay un caso en el que yo quiero saber si usted le cree a la Biblia o a la iglesia. Se lo voy a exponer. ¿Quién escribió la carta a los romanos? El apóstol Pablo, es lo que sabemos todos. Pero, ¿eso qué importa? Porque Sí está en la importa. Biblia, está en el canon. Permítame. ¿Es palabra de Dios para ti la carta de los romanos? Sí. Entonces, 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 listo. No hay debate, es irrelevante. ¿Ves? tranquilo. Entonces, eso significa que la Biblia, usted le cree más a la Biblia que a la iglesia, porque usted dice No, que le escribió San Pablo. no tiene nada que ver eso. Sí, Que sí. no, eso es una falacia. Ahora me toca responder a mí. No, ¿Por qué es no, una no, no, falacia de no, falsa no, dicotomía? no, Pero no, ¿me ves que no me deja responder? no. Óigame, ahorita viene. Léame Hechos 16:22. Léame Hechos 16:22 y me dice usted si le va a creer a la iglesia o le cree a la Biblia. A la iglesia que ahora quieres tocar el concilio, ¿verdad? con sus explicitaciones. A la Claro que iglesia sí. y sus explicitaciones. Léamelo. Hechos 16:22. Romanos Ya. 16:22, perdón. ¿Romanos 16:22? 16:22. Romanos 16:22. Sí. Te lo busco enseguida. Pero mientras tanto, voy a responder a lo que tú me acabas de decir. Estás cometiendo una falacia de falsa dicotomía, porque la iglesia verdadera se sostiene en la palabra. Yo te pregunto, en el concilio de Nicea, ¿en qué se discriminaron para saber cuando los arrianos, cuando había herejía? No, Ya, contésteme. pero te estoy preguntando, respóndeme también tú. ¿Por qué no me puedes responder? ¿En qué Señor, se basaron la conteste. iglesia para poder decir cuál es la doctrina verdadera? Conteste. ¿Se basó en la escritura? Conteste. Lea el texto. ¿Se basó o no en la escritura el concilio Señor, niceno? lea el texto. Estoy buscando el texto, pero mientras tanto respóndame. Lea el texto. Ya, Usted- pero ¿por qué no me puede responder? Usted me ¿Ves va a que- filtrar lo que usted me dijo y me va a filtrar lo que usted me dijo en la escritura. A ver si es verdad lo que usted me afirmó, que usted cree más en la Biblia que en la explicitación de la iglesia. Léamelo. Ya, me dijiste ¿Romanos cuánto? 16:22. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor.
os saluda Gallo, hospedador mío. Y luego en el Ahí, 25 dice, puedo allí, confirmar según la hasta ahí, pero no ha sido, ¿ya? hasta ahí. ¿Qué ¿Qué dice? cosa? ¿Qué dice? Que Tercio le ayudó a escribir la carta. ¿Y eso en qué influye? ¿Que Tercio qué? Le ayudó a escribir la carta. ¿Dónde dice le ayudó? Pero se infiere por la crítica No textual. me venga con inferencia. Dice, Tercio le ayudó, ¿eso dice? Pero está ¿Cómo dice a ver, el déjame texto? entender algo. Léalo, ¿Tú crees que los judíos no tenían escribas? léalo, léalo, Te lo leí, fue Tercio, léalo, pero te estoy léalo. preguntando, Es que usted me ¿los judíos dijo, tenían escribas? El dice, escriba tenía una función principal señor, en el señor, judaísmo del segundo templo. señor, dice Amigo, que usted no va a Pablo, debatir con un señor, protestante que sabe de la Biblia con señor, esas falacias de señor, anacronismo, porque señor, existe lo que se llama escriba y es la función que está no, cumpliendo Tercio, yo lo porque sé, además también pero saluda a óigame, Filólogo, saluda a Julia, óigame, a Nereo, señor, saluda a Olimpas en el versículo tranquilo, 15. tranquilo, Pero ves que están mintiendo, ¿no? no, No no, vaya con esas falacias. óigame, usted me va a leer o va a corregir, porque usted Ya te dice, leí, pero ahí, lee el contexto completo porque saluda a léalo. muchos más. Ya lo Sí, es leí, que te dije que no Tercio estoy lo hablando escribió. de saludos, no estoy hablando Pero de saludos. Ahora le repito, dice que San Pablo le escribió, como usted afirma, le escucho, dice que San Pablo le escribió, ¿sí o no? Porque vieron que él manipuló. Ahí dice, Tercio le ayudó. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Usted me dice falsa es dicotomía. Falsa falacia de falsa dicotomía. dicotomía. Po. Es falsa Escúcheme, dicotomía. sea sincero. Dice que Tercio le ayudó. No, Tercio escribió, pero date cuenta que la autoría intelectual es Entonces, de Pablo. ahora le voy a aclarar. Nosotros como católicos le creemos a la iglesia que dice, a la iglesia católica, que dice que Tercio era el escriba. Pero lo mismo que te Pero dije usted, yo. déjeme Sin hablar, ser católico. señor. Señor, déjeme hablar. Tranquilo, luego sigue usted. Usted tiene a la iglesia diciendo, la iglesia católica, que desde Es el falaz. siglo, señor, déjeme hablar, no sea Porque hay herramientas maleducado. que se llama crítica textual y dicen lo mismo y no Eso es son católicos. reciente, eso es reciente, ¿Y es qué tiene que ver? reciente, La eso es verdad. reciente. Oye, pero la verdad es verdad, sea Señor, donde sea, ¿o déjeme no? hablar, O dos más señor, dos. señor, Pero es que déjeme no hablar. cometas falacias, pues, amigo. Escuchen esto, mis hermanos. Tenemos a la Biblia que nos dice que la escribió Tercio y tenemos a la testigo número 1, que es la Iglesia Católica, que desde ahí por el siglo segundo nos dice que la escribió Tercio como el escriba. Entonces, si la Biblia me dice que le escribió Tercio, pero la iglesia me explicita que la escribió San Pablo con un escriba, entonces el católico no tiene problema en decir le escribió San Pablo, aunque la Biblia diga lo contrario. Aunque la Biblia diga lo contrario. Porque la Biblia en Ya. ningún ¿Ahora momento... puedo hablar yo? No, déjeme terminar. Pero si ya Déjeme entendí el terminar. punto. Señor, déjeme terminar, luego continúa usted. ¿Cuál es el problema del protestante? De que aquí vemos que la Biblia dice una cosa y la iglesia dice otra. Y la iglesia dice otra. ¿A quién le va a creer él? ¿A la explicitación de la iglesia? O ahora, no, pues la crítica textual, eso es reciente, mi amigo. La crítica textual protestante, aunque ya existía, pero siempre de la iglesia católica, porque no existían las sectas. Entonces, ahora el protestante tiene un problema que la Biblia le dice que
la carta a los romanos la escribió Tercio. Y Pues, ellos, ahora yo voy a hablar, deja hablar a mí. déjeme hablar, mi amigo, y ellos Está diciendo lo mismo todo el pasando rato. por encima de la Biblia, pasando por encima de la Biblia, dice que le escribió San Pablo. Fíltreme lo que usted cree que le escribió San Pablo con la escritura. Aquí está. Se muere sola escritura. Se muere sola escritura. Porque si usted me filtra quién es el autor a los romanos, se muere la sola escritura. Porque dice que fue Tercio. Que él quiera dar vueltas de aquí para allá, de allá para acá, ese es problema de él. Porque yo creo que le escribió San Pablo. Porque la iglesia lo testifica. Porque lo cree él. Pasando por encima de su principio sola escritura. Le escucho. Primero cometes grandes falacias de falsa dicotomía, porque si yo te digo 2 más 2 son 4 en el siglo I, 2 más 2 son 4 en el siglo III, en el siglo X, en el siglo XXI, 2 más 2 van a ser 4. Así que una verdad no es verdad porque lo dice, es verdad por lo que es. ¿Ya? Punto 1. Saca tu falacia de falsa dicotomía. Punto 2. Me acabas de decir que hay una contradicción. No es una contradicción porque nosotros los protestantes, los que estudiamos la Biblia, sabemos que la crítica textual, no solamente la crítica textual, el judaísmo y el contexto donde nace el cristianismo del siglo I, existían los escribas. Usted, lo único que está mostrando es su ignorancia del contexto en donde se escribió la escritura y está esperando que venga su papa o que venga la iglesia católica y le diga, esto es lo que tienes que creer. Pero eso es una falacia de falsa dicotomía, porque son dos verdades que coinciden. Sin embargo, yo no soy católico. Antonio Piñero, filólogo, agnóstico, cree lo mismo y no es cristiano. Entonces, ¿me puede decir cómo él llegó, si él no siendo protestante ni siendo católico, a esta conclusión? Porque en la academia se estudia, ¿sabe por qué? Porque usamos algo que se llama unidad literaria. Y las cartas de Pablo, en Gálatas, ejemplo 1, 13 y 14, en Filipenses 5, Filipenses 3, versículos 5 al 6, Pablo hace la misma descripción que hace también en 1 Corintios 15 y 9, y también usa la misma aquí en el inicio de Romanos. Entonces, no hace falta que venga el Papa de la Iglesia para decirme que Pablo fue el autor de la carta de los Romanos, aunque Tercio haya sido su escriba, porque era una función rara, igual que en el libro de los Hechos. Se le escribe a un tal Teófilo, ¿y sabe quién lo escribe? ¿Sabe quién lo escribe? Es su tiempo, mi amigo. Listo, pacatazo. Amigo, busque la verdad en Cristo, en la palabra. La tradición es buena. Yo sigo la tradición también, pero la subyugo a la palabra de Dios. Porque toda cosa va a pasar, mas mi palabra no pasará, dijo Jesús. Escuchen la mentira que acaba de decir. La subyugo. Mentira cita a Jesús, eso es una mentira citar a Jesús. Señor, déjeme hablar. Gracias, hermana Connie, déjeme hablar. Usted dijo, la subyugo a la palabra de Dios. Aquí vemos que es mentira. Usted dice que Señor, yo lo dejé hablar. Pero que ataca lo que le dije, refuta mi argumento interno. Él dice, voy a recapitular. Primero dijo que su denominación bautista era la del siglo I. Después, no. Yo digo que somos hermanos suyos. Yo no he dicho no. Después él dijo que secta no es el que se separa. Y yo le mostré que sí. Después él dice que San Pablo era sola escritura. Luego le digo yo, entonces deme los nombres de Janés y Jambres. Son personajes del Antiguo Testamento, me dice. Deme el texto. No es que no están, sino que es tradición judía. ¿Puedo hablar porque ha mentido todo el rato? Pero tú también estás mintiendo, amigo, y mentir es pecado. Estoy hablando, señor. Entiendo, porque yo no dije lo que usted dijo. Usted puso eso en mí, yo no dije eso. ¿Qué dijo? Yo te dije que nosotros tenemos como doctrina bíblica lo que está en la iglesia primitiva como bautista, no que vengo de la línea. Eso lo dijo después. Esto va para YouTube y eso lo dijo primero. Pero da lo mismo que vaya para YouTube. Sí, está bien, pero te dije que mi doctrina está en la Biblia. Eso lo dijo después.
Después Amigo, los pero no hermanos mienta. van a ver eso. Pero ¿por qué no No, es que dijiste usted lo que yo dijo. dije eso? Está bien, grábalo, da lo mismo. Ahora, por Pero eso le muéstrame por pregunté la yo de escritura. cuál. Ahora, luego usted me dice, vean la incoherencia. Él dice, es que el fulano es ateo y él cree que la carta a los romanos le escribió Pablo. ¿Cómo llegó a esa conclusión? La evidencia bíblica, si no es Señor, necesario ser católico, te lo probé. Señor, déjeme Ay, hablar. pero que argumenta, contraargumenta, Señor, porque no estás déjeme argumentando. hablar. ¿Puedes desmontar el argumento que Déjeme te di hablar. de crítica textual interna? Luego, la crítica textual recoge, es más, la carta a los romanos circulaba, primero era un cuerpo de 10 cartas. Primero ¿Y eso qué circulaban. tiene que ver con lo que te argumenté? Señor, déjeme hablar. Pero No que sea estás maleducado. cantinfleando y no, pero está cantinfleando y no está No, respondiendo ni no refutando mi sea argumentación. maleducado. Yo soy educado, pero No, no usted es mienta. maleducado. Usted está mintiendo, yo no le digo Ser mentiroso. protestante, además de ser protestante, es un maleducado. Es un Pero no venga a maleducado. tratar así tampoco, porque usted es un mentiroso y yo no le he dicho que mienta cada rato. Primero, mi amigo, ustedes no tienen ni unidad de fe. Pero tú tampoco la tienes, ¿o Claro sí? que sí. ¿Y por qué No estás tienen tratando unidad así de fe. cuando Entonces, el unitario perdón, reintegratio dice otra cosa? ¿Por qué no sigue tu concilio? Entonces, para ir, pues, salvo que él vaya a dar pruebas de todo lo que dijo, de que San Pablo era solo escritura, él me tendría Ya te lo que mostrar que esos nombres no los tomó de tradición. Eso significa que no era. Falaz. Señor, déjeme hablar. Pero que Señor, estás mintiendo. Porque yo te señor, dije que la sola escritura no es señor, antitradición, sino que la señor, subyuga. Señor, déjeme Qué distinto, hablar. ¿ves? ¿Que ves que eres De- mentiroso? Eso es Déjeme pecado ante Dios hablar. también. Déjeme hablar. Entonces, subyúgueme que San Pablo escribió la carta a los romanos, subyúgueme a la Biblia. La Biblia te cité. ¿Te lo vuelvo a citar otra vez? Te hago la crítica interna de cómo se sabe a través de Usted la crítica dice textual. que usted, al decir subyuga, es que somete la tradición a la escritura. Entonces, Obvio, Jesús hizo eso. Señor, sométame la tradición que San Pablo escribió la carta a los romanos a la escritura. No te entiendo. ¿Cuál es la falsa? ¿Cuál es la contradicción? A ver. Escuchen esto, dice que él la somete la tradición a la escritura. Entonces, sométame la tradición que San Pablo escribió la carta a los romanos a la escritura. Ya te la sometí porque puse la escritura sobre lo que dice tu iglesia. Te la mostré con crítica textual de la Biblia interna. Señor, si no es Eso educado, es escritura. si no es educado, lo voy a bajar porque usted no deja concluir. Pero es que vamos un minuto y un minuto entonces, porque dicen muchas cosas que yo no digo. Óigame, él se está contradiciendo porque dice que subyuga la tradición de la iglesia, dice que le escribió San Pablo, y la escritura dice que le escribió Tercio. La tradición San Pablo, la escritura Tercio. Subyúguela. Pero si está en la misma escritura. Subyúguela. Entonces, te demuestro que lo escribió Tercio. Dice la tradición que le escribió San Pablo. Usted va a subyugar eso que le escribió San Pablo a lo que dice la escritura que le escribió Tercio. Subyúguela. Te voy a volver a mostrar lo que dice la escritura. El argumento interno. Allí él se refuta. Pero déjame hablar, po. Pero ves que no me dejas hablar. Allí él se refuta porque está subyugando la Biblia a la tradición de la iglesia. Falaz, te estoy mostrando. Déjame mostrarte con la Biblia. Sí lo está subyugando. Pero sí, pues mira, escucha, porque escucha esto, porque los académicos creen lo mismo, los agnósticos y ateos creen lo mismo sin creer en tu iglesia. Entonces, ¿me puedes demostrar cómo ellos creen lo mismo sin creer ni siquiera en Dios? ¿Me puedes decir eso? Iglesia.
Entonces, ¿quién hizo el Obviamente, ¿o tú canon? crees que los académicos son todos católicos? ¿Quién hizo el canon? ¿Y eso qué tiene que ver con con que escribió Tercio? Porque Falacia de blanco móvil se llama eso. claro que Estás sí, corriendo el argumento y somete la arrancando con autoridad de la sofismas iglesia. baratos. La autoridad de la iglesia. No, déjame mostrarte Claro que algo, déjame mostrarte sí. con la Biblia. Te voy a Muéstreme, mostrar la estructura, entonces pero déjame hablar, po. muéstreme usted el listado del canon. Muéstremelo. Pero si yo tengo el mismo canon que tienes tú, ¿o no? ¿En alguna parte? No, ¿En el Nuevo Testamento? no. Ah, el Nuevo En el Testamento Nuevo tenemos el Nuevo Testamento. Testamento, sí. Listo, se ¿Gracias a acabó el quién? debate. Porque esto es el ¿Gracias Nuevo a quién? Testamento o ¿Gracias a estamos en el quién? Antiguo. Listo, ¿Gracias a entonces ¿para quién? qué estás debatiendo? A la Iglesia Católica. Ya ahí, ¿qué tiene que ver eso? A la Iglesia. Claro, claro, que esa es autoridad de la Iglesia. ¿Por qué no hace su Biblia? Pero ¿por qué la iglesia no obedece a la Biblia? ¿Por qué tu iglesia no hace ¿Cómo? caso a la Biblia? Claro que sí. Pero ¿cómo si estás poniendo la tradición al mismo nivel que la escritura? Y Jesús le dijo, Usted la está poniendo. falláis cuando... Pero déjame hablar. Dice, ¿qué dijo Jesús a los fariseos que tenían su tradición también? Porque estaban los 619 mandamientos farisaicos, ¿cierto? Que estaban en la ley. Y tenías dos grupos fariseos en el contexto. ¿A quién tenías? A 600 los cuánto, saduceos y 600 tenías cuánto, 612 a 619, según como tú la Torá la dividas. Pero sin embargo tenías dos escuelas rabínicas, que era la escuela de Gilel y que era la escuela de Shammai. Eso lo sabe cualquier académico. Y un teólogo 613, serio, católico, se lo- 612, 619, no, 613. eso depende de cómo lo veas tú, del texto masorético no, 613, porque hay algunos que son 200, iguales. Amigo, el texto 365. masorético no es tan Señor, antiguo como el texto más señor, antiguo. ¿cuántos eran de estricto cumplimiento y cuántos eran de evitarse? Se divide en tres partes, la ley mosaica, ceremonial y moral. ¿Cuántos eran que usted tenía que evitar y cuántos eran que tenía que cumplir? Amigo, ¿qué tiene que ver eso con que Pablo escribió aquí? Te estoy Porque demostrando, eran ¿no? 613. Bueno, ya, te las doy. Entonces no Vamos a me empezar venga con 600. cuento. Le voy a Te las regalar doy, te este las doy, dato. pero déjame seguir Yo argumentando le voy porque me a está... 365 y ¿Me dejas seguir hablando? 248. Ya, sabes lo que tú quieras. Aún así, ¿por qué Jesús cuando llegó no le dio ni a la escuela, no le dijo ni a los fariseos ni a los de Shammai, le dijo, su tradición está correcta, ni esto? Jesús le dijo, falláis cuando ponéis como palabra de Dios tradiciones de los hombres. Ahí veo a Jesús poniendo la ¿A quién? palabra sobre las tradiciones a los fariseos. ¿A quién? Ahora te ¿Y pregunto eso yo qué a ti, tiene que ver? que los fariseos tenían el canon cerradito, ellos mismos tenían su canon antiguo. Y yo te pregunto a ti, tú ¿Cuándo? que dices que tu iglesia cerró el canon, ¿por ¿Cuándo qué lo no se tenían subyuga el cerrado? canon? ¿Cuándo lo Pacatazo, ahí tenían, tienes tu pacatazo, ¿cuándo lo tenían Porque cerrado el canon? Los su canon del judíos. Antiguo Testamento, amigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo cierran? Pero a ver. Tenía Septuaginta. ¿Sabes lo que es la Septuaginta? No me cambie de tema. ¿Cuándo lo cierran? No, porque la Septuaginta tiene que ver en el tema, po. ¿Cómo que no? ¿Cuándo? Estamos hablando de cerrar el canon hebreo. ¿Cuándo? La Septuaginta existe 300 años antes de Cristo. El canon Y los, hebreo. El canon hebreo. Usted me dijo el canon hebreo. El canon hebreo se puede dar ¿No me deja argumentar, amigo? Pero déjame seguir hablando. No. No. Ya metió la pata. Ahora usted argumente eso. ¿Cuándo tenían el canon hebreo cerrado? ¿Cuándo? En el concilio de Jamnia, en el año 70 por lo menos, ya se sabe que tenían el No. canon hebreo. Claro No, que sí, te lo falso. muestro, cosita. ¿Te lo Falso. muestro? Muéstramelo. No existía el canon hebreo. ¿Sabes qué? Mejor te hago una pregunta a ti, porque tú me metas a preguntar cosas y estás saltando de tema. ¿Cuándo lo cierran? En el de Jamnia. En el de Jamnia. Falso. Deme usted argumentos, muéstreme. Saque un libro. Te estoy mostrando el Ponga su concilio de cámara. Jamnia. ¿Conoces el concilio de Jamnia? No lo cierran. No ¿Tú lo sabes los cierran. libros que entraron en el concilio de Jamnia, no? Te lo voy a mostrar con libros. Te cito también la fuente yo. El concilio Te de lo voy Jamnia a- sí existe. El ¿Quién ha concilio de dicho que Jamnia no? existe. ¿Pero y Muñeco qué se de hace en el paja. concilio de Jamnia? Muñeco de paja. No, Se muñeco de sigue. paja tú. Y estás cometiendo también mi una amigo, falacia de blanco mi móvil. amigo. Pero déjame hablar, porque tú estás Mi saltando de tema en amigo, tema, escuche esto. porque te estás No acorralando y es no me has mostrado usted. que tu iglesia está en el siglo primero. No me lo has mostrado hasta el momento. Bueno, dejo esto acá porque yo le voy a mostrar que en el siglo, algunos dicen que en el siglo tercero
se cierra el canon hebreo. Se lo muestro. Y ahora le voy a Algunos mostrar. dicen esos. Algunos dicen eso. ¿Sí? Ya ahí. Y se sigue que lo es. Falacia non sequitur se llama eso. Porque en la academia hay muchas opiniones también. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué me hablaste del Papa en el siglo I? Muéstrame la Biblia del Papa. No me va a cambiar Muéstrame de la autoridad tema. papal. No me va a Pero si tú cambiar de estás cambiando tema. el tema, po. No me va a cambiar de tema, mi amigo. Conmigo, Pero ves que eres, pero conmigo se responde, pues muéstrame, equivocó. porque estás poniendo la carga de la prueba en mí y tú no has conmigo argumentado no, mi nada. amigo. Conmigo no. Conmigo no, mi amigo. ¿Cómo me va a saltar de tema en tema? Le tengo pendiente mostrarle, leerle de que dicen algunos que en el siglo segundo, otros en el siglo tercero se cierra el canon Está bien, hebreo. da bien, está Ahora, bien, perfecto. ¿Y eso qué tiene que ver? Dime, ¿qué tiene que ver con que Jesús pacatazo, ponía la escritura sobre la tradición? pacatazo, ¿Por ya lo qué? aceptó. Pacatazo para ti, Ahora porque Jesús me pone la dijo escritura él, sobre la tradición, aún me sin canon. dijo él que yo le muestre, me dijo él, tengo mucho que refutarle. Lo que es la parádosis, se lo voy a refutar también. Se Ya, lo pero voy a muéstrame, refutar. refute, ver, lo Se escucho. lo voy a Le escucho un refutar. minuto, hable, refute Pero mi punto. él me dijo a mí que no le he mostrado la Iglesia Católica en el siglo I. Él ya dijo de que no estaba en el siglo I, por eso él no tiene que mostrarlo, porque es parte de una secta que se separa del cristianismo Falacia. original. ¿Pero ves que está cometiendo falacia del hombre de paja? No, Aparte, yo se el lo Unitatis mostré. Reintegratio dice que somos hermanos separados. Yo te pregunto, ¿tu hermano separado es tu hermano o no lo es? Es el que se separa. Y tú los católicos Lo convocaron a Lutero. leímos. Separado, ¿Cómo voy a ¿qué es? separarlo si lo Mi echaron? amigo, La convocación viene de separado ustedes. es el que hace una secta. Eso no entiende que seccionar, separar es secta. No lo Sí, logra pero ver. el Concilio Vaticano II, en el Unitatis Reintegratio, dice que somos unidos, no en plenitud, pero dice que somos unidos al catolicismo, a la Iglesia Católica. No son separados. Dice por el bautismo. Sí, No hermanos son separados. Pero son hermanos. Le voy a mostrar. Pero ¿cómo le va a decir Le sectario voy a entonces? demostrar, mi amigo, le voy a mostrar ahora. Usted dijo que yo no le había mostrado la Iglesia Católica en el siglo I. Eso dijo Muéstrame usted. la doctrina de la infalibilidad papal en el siglo I. Muéstrame. Eso ahora está cambiando. Chapulín, ahora está Muéstrame la cambiando. doctrina papal. Porque si tu iglesia no cambia y es la del siglo I, Vamos a leer. tienes que tener la infalibilidad papal en el siglo I, ¿no? Vamos a leer hablando de los padres de la iglesia, vamos a mostrar la Iglesia Católica en el siglo I. Por eso usted me pidió que se lo demostrara. No me ha demostrado, se lo paso a demostrar. Solo que sea educado y déjeme hablar. Perfecto, pero soy protestante, así que te espero con la Biblia. ¿Cómo? Soy protestante y tienes que mostrarme con la Biblia. Obviamente, pues. Obviamente. Tienes que mostrarme con la Biblia. Ya se tiró al piso, hermanos. Muéstrame con la Biblia. Porque la él estaba hablando de los concilios. Él estaba hablando de Nicea. Ahora, muéstrame con la Biblia. El concilio de Jamnia, Vamos, que era para hablar del canon hebreo. Vamos. Pero no mienta, ¿ves? Ahora, cítame toda la patrística que quieras. No. Pero si tú no me muestras por la escritura que la infalibilidad papal está en el siglo I, están mostrándome claramente que tu iglesia adoptó doctrinas que no están en la Biblia. Y ahí te autopacateas. Le voy a mostrar lo que él me pidió, la Iglesia Católica en el siglo I. Muéstrame, pero muéstrame la infalibilidad papal. Señor, muéstrame la infalibilidad papal. Señor, déjeme hablar. Pero muéstrame, ya. Ahora me callo, pero muéstrame la infalibilidad papal. Vamos a mostrar. Dice, según la tradición, San Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro en Roma después de Lino y Cleto. Eso se lo voy a mostrar, le voy a mostrar a San Clemente. Porque yo no te lo estoy pidiendo. Señor, déjeme hablar. Pidiendo que me muestres con la Biblia. Déjeme hablar.
usted me pidió que le mostrara a la Iglesia Católica en el siglo I. Le vamos a mostrar con, Ya. le vamos a mostrar con este libro, diccionario, diccionario Ya, pero bíblico, muéstrame con la Biblia, po. Está bien con tus enciclopedia. libros, me encantan. Le vamos Hermosos a, libros. Ahora le vamos muéstrame a con la Biblia. mostrar, le vamos a mostrar a San Clemente Romano, tercer sucesor. Se lo vamos a mostrar en material protestante. Que llore, que se tire de Oye, pero panza, es como falacia que del es hombre de paja. niño, Oye, que usted no haga puede lo que argumentarse en quiera. falacias, amigo. Le Porque voy tú a me puedes traer a mostrar, Lutero o a le voy a Calvino y nosotros mostrar. creemos en la sola escritura. En la sola escritura. Claro que Ahora la sí. mataste la ¿Por sola qué? escritura con Romanos 16:22. Ahora le pusiste el último clavo. Pero ¿por qué si la escritura misma se autentifica con eso? Te hablé del escriba y eso lo sabe cualquier Vamos, crítico textual vamos agnóstico. a, voy a usar ¿Cómo eso contradice la sola escritura? 4 libros voy a usar en esta noche. Ya, pero con Vamos la a Biblia. Yo ver, te pido mi solamente amigo. que me cites con la Biblia. Vamos a mostrar primero, le voy a mostrar primero en este libro que acabo de sacar, página 813. Vamos a demostrarle al amiguito que está llorando porque está siendo refutado. A ver, no 800. cometas falacias. Vamos a Muéstrame la ver. infidelidad papal en el siglo I, con la Biblia. Así que sácame todos tus libros y todo, ¿ah? Vamos a mostrarle. Ahora ya Con la está Biblia. hablando de la infabilidad. Cuando él me preguntó que no me ha Pero es mostrado doctrina de tu iglesia, la ¿o no? Iglesia Católica. A ver, no me ha respóndeme. ¿Es doctrina de la iglesia la infidelidad? Señor, no me ha mostrado la Iglesia Católica en el siglo I. Eso Pero me la dijo. infabilidad es de la iglesia católica. Vamos Si a tú dices que la iglesia mostrarle. católica está en el siglo I, Después la infabilidad podemos debería hablar, estar. pero ¿O ahorita no? mi amigo, le voy a decir algo. Puede hablar lo que le dé la gana. Yo voy a exponer y voy a usar 4 libros para demostrarle porque al cliente lo que pida. Al cliente lo que pida. Vamos a mostrarle Yo no estoy pidiendo con la Biblia, po. Dale, cliente, con la Biblia. en este Muéstrame libro, con la Biblia. vamos a demostrarle al amiguito que está tranquilo, mi amigo, tranquilo, Josué, tranquilo, ahorita estoy con él. Después sube y me muestra usted su denominación. No tengo moderadores, mi amigo. Pero que si quieres Josué sea moderador, pues, para que el debate sea parejo, ¿no? Le voy a mostrar, le voy a mostrar la historia. Siglo I. Pero no me está mostrando con la Biblia, pues. ¿Pero por qué escapas de la Biblia? Me está citando un montón de autores. Yo Señor, estoy viendo con la usted Biblia. está escapando del tema. Del Usted tema. me dijo a Tú mí, estás escapando del tema. Me dijiste le que tu voy a iglesia está en el siglo mostrar I. le voy a mostrar, señor, no puede dejar hablar usted. No me va a dejar hablar. Ya, pero te estoy diciendo que que me muestres con la Biblia y tú me estás sacando cualquier libro de patrística y está bien, pero muéstrame con la Biblia. Usted me dijo, Bueno, adelante. Te dejo hablar. usted me o dijo, muestra con la Biblia. vean, ya cambió de tema. Se refutó él solo porque dijo que subyuga la tradición a la Biblia. Por eso, y tú me estás Pero dando tradición. cuando Por eso estoy vemos, pidiendo que me vamos a muestres la Biblia. bajarlo porque No te no se puede con estas personas que saltan de tema en tema. No se puede. No se puede. Y es de bautistas. Y es de los bautistas. Entonces, ¿qué me va a venir a decir a mí este señor si no puede mostrar su denominación en el siglo I? Y me dijo, no me ha demostrado y no me dejó, él iba buscando por un lado y otro y me dijo, cierran en el siglo I el canon hebreo. Después me dijo que no, si no me empezó a hablar de la Septuaginta. Yo conozco ese tema, yo lo conozco.